A ver todas las entrevistas y vamos a ver qué es lo que digo. Es decir, soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Lo que se haga con la disposición del edificio es un problema de lo que se decida hacer con ese edificio. Digamos, es una figura, es una metáfora. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. ¿El Estado argentino es un Estado que está sobredimensionado? Absolutamente. Tiene 4 millones de empleados públicos, debería tener 2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Entonces, si eliminás todos los ministerios que decís que vas a eliminar, se quedan sin empleo 45.000 personas con los empleados. ¿Qué haces? Bien, una vez que se reasignan las tareas, ¿sí? Se reasignan las tareas. No sacás ni a un solo empleado. No, soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Yo tengo una posición tomada que las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. La aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña. ¿Lo va a implementar pronto? Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No. Las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Es muy probable que el año que viene venga el Papa a la Argentina. Si sos presidente, ¿cómo vas a recibirlo? ¿Cómo vas a armarlo? ¿Cómo será tu relación con el Papa? Se lo va a recibir acorde a un jefe de Estado que además tiene la característica que es el jefe espiritual de la gran mayoría de los argentinos. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. No vas a interrumpir el comercio con China ni lo vas a afectar. Ahora bien, supongamos lo siguiente. Vos querés hacer comercios con China. Hacelo, Luis. Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Esto es lo mismo que cuando nosotros explicamos la dolarización. Siempre hablé en los textos, hay textos míos de hace 7 u 8 años, donde explico que el proceso puede demandar 2 años. Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. A ver si quiere la plata de porquería esta que emiten los políticos delincuentes de Argentina o quieren una moneda de verdad. Una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café. Qué temón, me dan ganas de seguir cantándolo. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales Noche de Lunes, aquí en la televisión pública. Los informes de Desiguales vienen haciendo una especie de top 3. Muy bien. El de ayer con Luis Miguel y el de hoy están ahí que mano lo vi a mano, medio replicadito, el de ayer. ¿Sí? Me pareció que alguien se inspiró. Está bien. Pero está muy bien, la para eso televisión está. Es inspiración. Y la televisión pública ni hablar. A ver, gran informe de Milei diciendo yo soy el único que puedo resistir un archivo. Es el gran Milei diciendo el resto es la casta, yo no lo soy, y ahora coqueteando con Mauricio Macri, un expresidente, hablando en este caso del archivo, y bajándole un cambio, al menos, a cuestiones muy polémicas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la aportación de armas, ¿no? Diciendo, no está ni en la plataforma. Bueno, Flor Barragán nos mostró la semana pasada lo que decía en la plataforma de Milei relacionado a lo que tiene que ver con la aportación de armas. O, por ejemplo, diciendo barbaridades del Papa y ahora diciendo, un jefe de Estado y su compañera de fórmula diciendo vamos a tocar todos los subsidios, menos los de la Iglesia, ahí no nos metemos. ¿Por qué decimos que Milei está en esta? Bueno, entendemos que hay un intento de giro hacia el centro, tiene que ir a buscar otros votantes, ya tiene el ala dura bien asegurada, pero están hablando, Pablo, sus asesores. Les empezamos a conocer cara y voz. Sí, efectivamente. Alberto Venegas Lynch, que es... Bueno, toda la familia Venegas Lynch, digamos, es para Javier Milei una suerte de emblema, un lugar donde identificarse. En las últimas horas, como dice Luli, quizá Milei está tomando estos peros
Pero, sin embargo, sus asesores o aquellas personas que lo identifican, y a veces hablan por él en términos para darle cierta tranquilidad a algún sector del sistema o de la propia casta, porque miren, si no será casta en este sentido, dicen cosas como esta. La cuestión es de qué forma hacemos que este país sea productivo. Y la peor forma es que se meta el gobierno, o la peor forma es que empiece con los derechos sociales del trabajador, porque justamente cuando vos ponés barreras incluso de salida en el trabajo, suponete que viene... Pero yo te pregunto otra cosa, olvídate de la reforma Pero laboral. no me dejas terminar la reflexión. No, es que suponete que vos viene un reforma. viene un sindicalista. Dice, yo para mis representados les otorgué esta gran conquista social, 200 días de vacaciones. ¿Qué crees que va a pasar? Quizás la primera reacción es que todos aplaudan y abran Fernet y demás, pero van a quedar todos desempleados. El salario mínimo, esto que dice la izquierda, el salario mínimo de 500.000 pesos. Digo, primero, ¿por qué no sos tan amarreta? ¿Por qué no hablamos de $1 millón? Todo trabajador que en el mercado se paga por abajo de 500.000 va a quedar desempleado. El salario mínimo crea desempleo, igual que las llamadas conquistas sociales. Berti Venegas Lynch, una referencia permanente de Javier Milei. Quizás ya conocen la historia, pero Raúl Eduardo Baglini fue un legislador radical, falleció hace poco en el 2021, que en un debate en 1989 dijo e instauró un teorema que las propuestas en general de la dirigencia se iban volviendo cada vez más conservadoras a medida que se acercaba al poder. Y parece ser un caso emblemático Javier Milei en este sentido. Pero me parece que la pregunta del momento es si efectivamente eso, el hecho de mostrar los contrastes de Milei respecto de lo que solía decir y lo que dice ahora, un poco más cerca de la escena del poder, si efectivamente cambia la ecuación o en realidad instauró una suerte de emocionalidad ligada a las propuestas lo más locas posible, que es lo que conectó con un sector de la sociedad con la que la dirigencia, por lo menos tradicional hasta ahora, fue perdiendo un poco ese contacto. Es una pregunta que dejo, no sé si en este caso opera con visibilizar esa diferencia y desenganchar lo que traccionó a Milei y sacó 30 puntos en las PASO. Veremos, todavía falta para poder tener respuesta, será cuando vengan las elecciones del mes de octubre. En un rato, Lu Bertoia nos cuenta la biografía no autorizada de Victoria Villarroel, la compañera de fórmula de Javier Milei, que, oh casualidad, cuando fueron los 3 principales candidatos a TN, fue el único que fue con su compañera de fórmula, y Villarroel respondía, había situaciones en las que de esto me encargo yo. De las Fuerzas Armadas, de lo que tiene que ver con derechos sociales, de lo que tiene que ver con la iglesia. Bueno, de todo eso nos va a contar quién es Victoria Villarroel, Lu Bertoia. Pero volviendo a lo que menciona Pablo de, bueno, ¿fue emocionalidad o es realmente argentinos y argentinas que apoyan ideas locas como las que propuso Javier Milei? Bueno, la política tradicional, nucleada en 2 grandes coaliciones, pareciera que realmente está en un punto como alertada por lo que podría llegar a ocurrir. Y se viene hablando de este acuerdo que podría haber, esta comunicación, estos puentes que arrancan a tenderse entre Unión por la Patria o un sector de Unión por la Patria y parte de Juntos por el Cambio, que es el radicalismo. Escuchemos lo que decía Aníbal Fernández hace unos días aquí en Desiguales. ¿Es imperioso que nosotros nos juntemos? Sí, claro. Imperioso que bajemos los decibeles de una discusión absurda cuando podemos encontrar entre todos una visión que no es esa es de mentira. Ya, ojalá... ¿Pero quiénes son nosotros? ¿Quién debería...? Todos. ¿Todos qué? Todos los que representamos a la política, porque yo no me voy a ir de Juntos por el esto. Cambio, por ejemplo. Y todos, el que tenga... O sea, de un gran acuerdo democrático. No sé si es así, no lo sé. Pero lo que sí sé es que todos aquellos que alguna vez abrazaron la política porque le importaban los seguro, intereses... Entonces. Sí, claro. Va de suyo eso. Siendo senador nacional lo dije cientos de veces. Si no hubiese sentido el peronismo hubiera sido radical. Va de suyo, que ahí requiere de que todos aquellos que pensemos de una determinada manera nos pongamos al servicio de encontrar alternativas a esta gente que le pusieron el micrófono y dijeron que los otros se equivocaron, esto a lo mejor no se equivoca. Estos se van a equivocar, te van a hacer un daño feroz y sacarte de eso va a ser terrible. Bien, Aníbal Fernández, el otro día el propio Agustín Rossi, candidato a vicepresidente, también hacía ese planteo, y Sergio Massa en las últimas horas convocando a una suerte de gobierno de unidad nacional, casi como pidiendo un reflejo democrático frente a la posibilidad concreta de que este sector de la derecha en la Argentina gobierne. Hoy viene Mario Cimadevila, ex senador radical, con un paso, por supuesto, dentro de Juntos por el Cambio. Vamos a charlar con él vía Zoom y será interesante escuchar, porque habla de un radicalismo que empieza a mostrar
bueno, algunas defensas respecto de todo esto. Lo vamos a compartir en un rato. Y otro actor muy importante en la Argentina tiene que ver con el empresariado. No solamente con el resultado de las PASO y las medidas que se tomaron después, sino también con lo que la foto de las PASO dejaron. Va a ser interesante escucharlo. Es interesante escuchar qué Argentina imaginan que puede llegar a ocurrir con ese esquema. Está ya en el living de Desiguales y vamos a charlar un rato con él. Alejandro Schwartz, que es dueño de una mediana empresa de más de 600 trabajadores y trabajadoras, que en los 90 importaba, pero que se fue reconvirtiendo a productor de electrodomésticos y de línea blanca, así que vamos a charlar con él a ver cómo está viendo la escena. Y tenemos para repasar un video justamente de Alejandro, esto fue en el año 2021, si no me equivoco, cuando habló también de su rol de empresario argentino. A veces tenemos que discutir, tenemos que ser parte también de los proyectos, no podemos estar todo el tiempo reclamando, pidiendo. Creo que hay que involucrarse en esto como empresarios también, de ver qué necesidades tenemos para que nosotros y otros empresarios sigan invirtiendo a este país. Nosotros, como lo dije alguna vez, básicamente tenemos una formación pública de la educación pública. Para nosotros entendemos que el crecimiento social es colectivo, no es me voy a tal lado. Muy bien, enseguida charlamos con Alejandro. Y última venta del programa de hoy. Hoy está Flor Alcaraz, venimos con un informe muy importante sobre alquileres. Siempre es importante en función de lo que está pasando, pero el miércoles hay una sesión en el Congreso, veremos si se da el quórum y qué es lo que se decide, donde se va a intentar derogar o modificar la actual ley de alquileres en una situación que con Luli venimos caracterizando como de tragedia. Lo que está pasando con el derecho a la vivienda, que en este caso tiene que ver efectivamente con los alquileres porque no hay acceso para una compra para vivienda propia. Bueno, en ese sentido, observen el clima que se fue generando en estos últimos tiempos. Miren esta nota que fue publicada hace algunos días nada más en un diario de la ciudad de La Plata. Advierten posible oferta cero en alquileres. ¿Qué significa esto? Claro, ¿quién? Bueno, lo que cuenta es que una serie de inmobiliarias están contando que sus clientes, parece que se pusieron todos de acuerdo para que, si el gobierno no deroga la ley de alquileres, al otro día sacan todas los departamentos que están en alquiler. Es decir, extorsionando, presionando para que el gobierno haga lo que efectivamente un grupo económico desea. En este caso, los desarrolladores inmobiliarios. El gran desafío es dar a entender que no se está hablando de el estereotipo de una pareja de jubilado y jubilada que durante mucho tiempo lograron ahorrar un mango, se compraron un departamento y complementan la jubilación. No se trata de eso. Fíjense el nivel de violencia económica que significa esto. Si el gobierno no deroga la ley, entonces nos ponemos todos de acuerdo, están hablando las inmobiliarias, la Corporación de Desarrollo Inmobiliario, y retirarían, o por lo menos eso amenazan, toda la oferta que hay para que el gobierno aprenda y legisle en virtud de lo que quiere la gran mayoría, como decidió el Congreso esta ley de alquileres, no. Lo que efectivamente quiere un puñado de gente que está generando una situación realmente terrible para la enorme cantidad de personas que alquilan. Son más o menos 9 millones de personas. Charlamos sobre eso en un rato, pero vamos a ir a la mesa con nuestros compañeros. Está Nico, está Lu y está Flor, a los tres. Buenas noches. Y arrancamos con vos, Florius, porque hay novedades sobre medidas anunciadas hace un rato nada más desde el Ministerio y entiendo que está por viajar ya Sergio Massa. Así es, esta noche viaja el Ministro de Economía con su comitiva a Estados Unidos, va a tener una serie de reuniones con distintos funcionarios del Fondo Monetario, también con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con parte del gobierno de Joe Biden. Y lo cierto es que antes de subirse al avión se anunció algo por parte de la Secretaría de Comercio que venía medio demorado, que tiene que ver con los acuerdos de precios. ¿Qué es esto? Precios justos, este acuerdo que tiene el Ministerio de Economía. Lo cierto es que, recordemos, lunes pasado, pospaso, hubo un salto en el tipo de cambio oficial, en el dólar oficial. El día después de eso vencían todos los acuerdos de precios. Entonces, en ese contexto, un salto del dólar oficial te impacta en una suba de los precios, en lo que estamos viendo todos los días, y en ese contexto es que salió el Ministerio de Economía a renegociar. Por eso lo que se anunció hace algunas horas nada más es una renovación de todo lo que tiene que ver precios justos. Y ahí adentro tenés desde alimentos, consumo masivo, lo que tenés en el supermercado, pero también muchos otros precios, por ejemplo, en medicamentos, en combustibles, en calzado, motos, línea blanca, pequeños electrodomésticos. Así que ahí la Secretaría de Comercio
comercio va a cargar en el sitio web todas las marcas que quedan adheridas y todos los productos ¿Y también. con una pauta de aumentos? Sí, con una pauta de aumentos, que eso me decían, todavía no está claro cómo va a ser y va a variar según cada caso. Por ejemplo, en el caso de consumo masivo, es decir, alimentos, todo lo que tiene que ver con lo que encontrás en el súper, limpieza, 5% mensual de tope todos los meses por 90 días. Esto es hasta el 31 de octubre, después de las elecciones. Y acompañando el generales. congelamiento del tipo de cambio, digamos. Claro, así es. El tipo de cambio que queda fijo, según el Ministerio de Economía, en 350 pesos. Ahora, distintos son otros casos. Por ejemplo, medicamentos hicieron lo mismo. Tope de 5% mensual durante 3 meses. Pero en el caso de los combustibles cerraron una suba del 12%, Que ya así de ocurrió. una, que Sí. se ocurrió la semana pasada, y luego congelamiento hasta el 31 de octubre. Falta ver los detalles, esto de qué pasa con línea blanca, con electrodomésticos, con motos, con calzado, con indumentaria, que son todos los otros rubros. Son 9 sectores que lograron sumar a este acuerdo de precios justos, pero no está claro qué pauta de aumento mensual va a quedar en cada Y caso. Flor, lo que está en juego también es con qué músculo político puede hacer respetar, digamos, estos acuerdos, ¿no? El gobierno. Sí, te digo que lo hace respetar, pero lo que estuvo muy complicado esta vez fue que las empresas ingresen. Siempre estos acuerdos se habla de que son voluntarios, hay algún tipo de negociación, después todas las empresas terminan ingresando. ¿Pero En les dan este beneficios caso, o no? Claro, les dan beneficios, pero en este caso la negociación fue más dura de lo habitual. Por un lado, del sector, del lado político, digamos, ¿no? Las empresas te decían, mirá que me estoy sentando con una fuerza que salió tercera. O sea, las empresas ya juegan políticamente, ¿no? Con el resultado electoral. Por otro lado, te dicen, me piden 5% mensual y me hacen una devaluación del 22% en un día. Entonces, también estuvo muy arduo por ese lado, pero finalmente algo novedoso que va a tener este acuerdo es que se va a publicar un decreto en el boletín oficial, es decir, van a publicar todos los beneficios que le van a dar a las empresas que ingresen al acuerdo. Esto es algo que nunca había pasado, lo van a publicar en el boletín oficial, cosa de decirle a las empresas se va a cumplir. En este caso, los beneficios les van a bajar varios impuestos, al menos 4 impuestos que tienen que pagar las empresas. Las que ingresen a estos acuerdos de precios se los van a reducir. Volviendo al viaje a Washington, Flor, el miércoles se reúne Massa con el FMI, ¿no? Sí, así es. El miércoles está la reunión con la titular del fondo, Cristalina Georgieva. El miércoles es un día clave porque es cuando se reúne el board del Fondo Monetario y ese día deberían aprobar el desembolso de 7.500 millones de dólares a la Argentina. Esto se había dicho inicialmente por parte del FMI. Sergio Massa se sube al avión esperando un poco más, veremos, pero si les parece compartimos lo que tiene que ver con la agenda del ministro en Estados Unidos. El 22, o sea, mañana va a tener reuniones con Ann Berge, que es la directora de operaciones del Banco Mundial, luego con Ilan Goldfagen, que es el presidente del BID. También va a estar, como les decía, con funcionarios del Tesoro americano. Eso mañana. Eso mañana martes. ¿Puedo hacer una corrección a la placa? ¿Qué? Jefe Americano, del no, Tesoro estadounidense. Estadounidense, Ya te digamos, conozco, ¿no? Porque ¿viste? americanos somos todos y todas. ¿Está bien? Claro. Está Bueno, bien. Perdón por la corrección. Está bien. Sí, de Viene hecho, de bueno, pero fábricas. así lo difundieron desde el Ministerio de Economía. No, está bien, sí, hay una enorme cantidad de funcionarios de este palo que repiten eso, está bien. Y El luego, director de la CELAC vino hoy a... Será una mancilla. Bueno, chicos, está bien, qué sé yo. Sí, sí, que aparece y uno le genera escalofrío. y luego eso tiene que ver con el martes. Obviamente que el Ministerio de Economía quiere mostrar no solo que hay reuniones con el FMI, Sí. sino también lo que vemos, ¿no? Con funcionarios del Tesoro, del Gobierno. Fíjense, el miércoles 23, es decir, el miércoles de esta semana, con Cristalina Georgieva, titular del FMI, pero también con funcionarios de Biden para asuntos de América Latina, así que eso con respecto al fondo. Y para cerrar, lo que le traje es algunas medidas que el fin de semana estuvieron ahí, como para que la gente diga, che, y a mí cuando me toca, No, porque ¿no? aparte lo preanunció. Sergio Massa dijo, se viene un aumento para el salario del trabajador. Digo, hay una expectativa en torno Sí. a lo que dijo en la entrevista la semana pasada. Claro, porque lo que ocurre es que después de varias medidas que estuvo tomando el Ministerio de Economía, digamos, el Fondo Monetario venía pidiendo una devaluación. Sergio Massa dijo que pedía una suba del tipo de cambio del 100%, que después estaba en 60%. Finalmente llegaron a un salto del 22%, pero eso tiene un impacto en precios. Ya tenés un montón de consultoras diciéndote que puede llegar a tener subas de la inflación de 2 dígitos mensuales. En ese contexto se están barajando medidas para los ingresos, ¿no? Estas son algunas de las medidas que se charlaron el fin de semana.
Por un lado, la de concluir los acuerdos de precios. Esta placa la mandé antes de que se confirmaran hace un par de horas. Suma fija para el sector privado, podrían dar luz verde a esto que se viene discutiendo hace tanto tiempo. Créditos para el sector pyme, sobre todo industrial. El monotributo productivo, que sería para formalizar. ¿Lo anunciaron? Sí, esta medida la verdad que no se entiende muy bien porque no sale, porque está buena, es para formalizar a los trabajadores de la economía popular. Ahí tenés 8 millones de personas que le decís, te formalizo y no te cobro nada. Claro. Es decir, que la gente, ¿por qué no lo haría? Y formalizado, digamos, puedes pedir un crédito, lo que sea, ¿no? Está formalizado con todos los beneficios que eso tiene. Después también está el tema de suba de tarifas, pero solo lo van a hacer para los llamados N1, altos ingresos. Y la última que tiene que ver con, se analiza compensación para jubilados, asignaciones familiares y AUH. Bueno, eso será cuando regrese de Washington, imagino. Todo post reunión con el FMI, estamos como a la espera. Así es. Gracias, bueno, Florius. ¿Nos vamos al living? Vamos. Estamos con el empresario Alejandro Schwartz. Ya les dijimos, tiene una mediana empresa, digamos, Alejandro, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es mediana? No sé. Visuar se llama, digamos Visuar, el nombre. No sé el límite, ahora que no lo sé. No sé. Bueno, más de 600 trabajadores y trabajadoras. Sí, cerca de 650. Y en los 90 importaban, arrancaron importando y después se transformaron en productores. Y a partir del año 2013 hicimos un viraje hacia la productividad, hacia la industria, digamos. Así que, bueno, mal o bien estamos en la industria. ¿Cómo estás viviendo estos momentos en términos generales? La escena política, lo que pasó antes de las PASO, después de las PASO, los insumos. Mira, es un tema para la industria, o sea, la verdad que la industria viene de, por lo menos la nuestra, que nosotros estamos en la industria de línea blanca y pequeños electrodomésticos. En la pospandemia la industria nuestra tuvo un crecimiento importante, o sea, la verdad que todas las medidas que se fueron tomando, desde dejarnos empezar a trabajar en la pandemia, por el que peleamos bastante, y después todos los planes que se fueron instrumentando, como la hora 12, la hora 24, etc. Claro, porque son productos más caros, digamos, que una remera. Son productos más... Bueno, algunos sí, algunos no. De pronto en pequeños electrodomésticos hay una licuadora o hay una plancha que por ahí no son tan caros, pero en heladeras, en lavarropas, son productos más caros. Pero el crecimiento nuestro realmente fue importante. Nuestro y de todo el sector, digo, no solamente el de Visuar, fue un crecimiento importante. Y los resultados de las compañías también fueron buenos, digamos, eso también hay que decirlo. Digamos, todas las medidas que fue implementando el gobierno redujeron en buenos resultados de todas las compañías del sector electrodomésticos. Bueno, ahora hay un tembladeral respecto de qué pasa con nuevas políticas, diferentes políticas, propuestas diferentes. Digamos, yo un poco lo pasaban antes. Yo creo en el papel y en el rol del Estado. Digamos, para mí el Estado no es un ente que hay que hacerlo ni desaparecer, probablemente que haya que hacerlo un poco más eficiente de lo que es probable, que haya que estudiar sectores, es probable. Pero creo que el Estado juega un rol fundamental en esto de equilibrar un poco hacia dónde se distribuyen los ingresos de la sociedad. O sea, bueno, por lo que vos contaste recién, fue importante que a través de políticas del Estado se mantenga la capacidad de consumo de un sector de la población para poder acceder a lo que producís, digamos. Totalmente, a punto tal que creo que por ahí hubo una pasada de que no contaba, cuando el Estado se empieza a quedar sin divisas, sin recursos, y seguimos incentivando el consumo, bueno, a veces hay que entrar a decir, bueno, ¿hasta dónde puedo ir? Claro. Incentivando y hasta dónde me lo puedo aguantar. Porque incentivar el consumo es tener más dólares para importar. Incentivar el consumo es automático, o sea, en automotriz, en lo nuestro, en lo que vos quieras, incentivar el consumo. Hoy no hay productos prácticamente que sean 100% de materia prima local. ¿Vos qué es lo que importás? Se importan partes, se importan placas, se importan resinas. Claro. Hay muchas partes que no hay. Nosotros tenemos la particularidad que hacemos un producto que es igual en el mundo. O sea, el producto que nosotros hacemos de Samsung, la heladera, el lavarropa que hacemos, es el mismo que hoy produce Tailandia o México o cualquier fábrica que Samsung pueda tener en el mundo. Entonces, los estándares de ciertos materiales son esos, no pueden ser otros. Bueno, algunos hay en la Argentina y algunos no. Sí. Yo creo que la industria nuestra es una industria viable en la Argentina, porque es una industria metalmecánica, es una industria que tiene que ver con el plástico, donde hay donde hay conocimiento, donde hay capacidad instalada, donde hay
digamos, es una industria desarrollable. Para importar eso necesitas dólares, ¿que a quién se los pedís? Y hoy al gobierno. Al Banco Central, al Banco sí. Central, sí. Y si no tiene, te complica la Y si posibilidad no de tiene, producir. se complica. La verdad es que hasta ahora nosotros no vinimos, o sea, la discutimos, la peleamos, o sea, venimos, no te digo que la situación es la panacea, pero hasta ahora nunca paramos una línea de producción. De pronto a veces tuvimos que cambiar un producto por otro. ¿Cuándo tuviste que hacerlo? Si es que tuviste que parar alguna línea de producción no alguna paramos vez. Nunca. No, bueno, sí, en el 2018. En el 2018. Pero por otro problema. ¿Por qué? Porque no había venta, porque en el 2018 se paró la venta, se rompió todo. Y bueno, y trabajábamos 4 días por semana y en cada línea hacíamos 1/3 de lo que hacemos hoy en un día. O sea, había menos laburo. O sea, había mucho menos laburo, éramos menos de 400, Mirá. hoy somos más de 600. Y bueno, y yo no desconozco que todo esto tiene que ver con política de Estado. Esto no, digamos, no es algo que cayó. O sea, tu suerte como fabricante de electrodomésticos y línea blanca está atada a cómo le va al bolsillo del laburante. 100%. 100%. Por eso yo también muchas veces digo, nosotros necesitamos que la gente gane mejor y que la gente esté mejor, porque eso es lo que a nosotros nos hace crecer. Realmente, y eso lo decía alguien hace poco también, ¿no? Hoy una persona que trabaja todos los días formalmente en una industria es pobre. No, eso no puede pasar. Claro. No puede pasar. Y a veces uno, por más que uno considere que esto no puede pasar, tiene competencia. Entonces yo no puedo decirle, por mi lado yo lo subo, porque yo también tengo competencia que no lo hace y me deja fuera. Ahora, si todos vamos para ese lado, es otro el tema. Sí. Entonces yo creo que hoy la Argentina, desde el punto de vista de la industria, de la capacidad instalada, del conocimiento, es totalmente viable. La industria esta es totalmente viable. De pronto necesitamos que se resuelvan algunas cuestiones de logística, algunas cuestiones impositivas. Yo también creo que hay que hacer Una reforma. un reordenamiento impositivo. Creo que hay muchos impuestos que son totalmente distorsivos y hay impuestos que no son distorsivos y te diría que a veces hasta son pocos. O sea, hasta no pocos, son pequeños, digamos. Ahora, Alejandro, en términos, perdón que te interrumpa, pero muy puntualmente sobre eso, hay una idea muy instalada y es que para personas como vos, a la hora de contratar personas, el costo impositivo de contratar a una persona Un empleado. es decisivo. ¿Es así? No. ¿Qué es lo que mirás vos para contratar o no contratar a una persona? La demanda de consumo que tenemos. Cuando vos tenés demanda y consumo, vos contratás gente, digamos. La situación nuestra a lo mejor no es la misma que de una empresa que tiene 5 empleados. ¿Ok? Cuando vos tenés una pyme, una micro pyme que tiene 5 empleados y el tema laboral pesa y el tema de los juicios pesan, creo que es algo diferente. Bueno, pero ahí tendría que haber entonces una reforma para diferenciar también tipo de empresario. Debería haber paritarias diferenciales entre lo que son pequeñas pymes y lo que son probablemente empresas medianas. Pero yo cuando hablo de problemas impositivos, de pronto, hoy tenemos anticipos de impuestos que nos quedan durante meses y se licúan con la inflación y hay toda una serie de cosas, impuestos provinciales, digamos, donde sí es tremendo de pronto el tiempo y los recursos que uno le destina a la parte impositiva. Realmente si eso se ordenara, sería de mucha ayuda para la industria. Sería de mucha ayuda. Y no estoy diciendo bajen o saquen impuestos, digo ordenen cómo se hacen las cosas, ¿no? Digamos, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias debería ser muchísimo más progresivo de lo que es y creo que debería ser muchísimo más alto. Probablemente el 35 sea poco. Y además, como se paga en la Argentina, que siempre lo pagás con un balance cerrado y lo pagás más adelante, entonces cuando haces ciertas cosas, nunca es el 35% Distinto tampoco. ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos, eso para mí es un impuesto distorsivo. Toda la cadena de valor es ingreso bruto. Entonces yo tengo un proveedor de cables que paga ingresos brutos. Cuando yo le compro el cable, lo utilizo, yo al vender mi producto pago ingresos brutos. Bueno, eso llega, a veces ni siquiera sabemos cuánto pesa eso en el precio final de un producto. Claro. ¿No? Entonces ¿Y qué lo calculás a ojo? No, bueno, a mí llega un precio de un cable y yo sé el precio del cable. Ahora, ¿cuánto tiene el cable? ¿Cuánto tiene el que vendió el cobre? ¿Cuánto tiene el que vendió los plásticos? O sea, ¿cómo se va incrementando ingresos brutos a lo largo de la cadena de valor? Es un tema que, no, digamos, habría que medirlo, pero yo no... Pasa que ingresos brutos es un impuesto provincial. Es provincial. De hecho, en muchas provincias es el principal impuesto, salvo las provincias que tienen algún tipo de otra renta, o sea, renta minera o petrolera, es el principal impuesto. Probablemente sea el principal ingreso. A ver, yo en esto no soy tributarista,
Además soy de formación Yo tampoco me encantaría, soy de pero... formación ingeniero, con lo cual para mí es chino todo. Digo, déjenme de joder. Tenemos que tener con un esto, contador para hablar de esto, ¿no? Debería. Pero igual tampoco lo vas a entender al contador. Yo por eso Probablemente. confío en la mía, hacé lo que tengas ganas de hacer. Sí. Soy toda Pero tuya. ese es el chiste del contador, que no entienda lo que está haciendo. El día que entendamos todos se acabó la como contabilidad. recursos humanos. Pero realmente son cosas que facilitarían y la industria sería más competitiva. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros creemos que podemos tener una industria competitiva con el mundo. Realmente la podemos tener, digamos. Y de pronto decir, mira, este producto en la puerta de mi fábrica cuesta lo mismo que el mismo producto en México. Ahora, poner ese producto arriba de un barco me cuesta 3 veces más que México. Ahora, ya no es un problema de mi planta, es un problema de la logística, es un problema de cómo se maneja el puerto, es un problema de ciertos monopolios que manejan sectores que te cobran y te cobran. Entonces, y esto es real lo que te estoy diciendo, lo estamos discutiendo para exportaciones y cosas así. ¿Cómo puede ser que en México cueste la mitad que Argentina poner un producto arriba de un barco? Digo, Cuando decís ¿por qué? la mitad, ¿es la mitad real? Sí. Claro. Ahora, La mitad real. O sea, estamos hablando de logísticas y costos que no tienen que ver con la industria. Tienen que ver con los servicios, tienen que ver con la esto que te organización digo, del Estado con también, la organización del Estado. Flor. Eso es lo que nosotros le pedimos, discúlpame. No, tranqui. Un poco al Estado. Si necesitamos sentarnos y discutir estos términos. Porque yo te saco el mismo producto por el mismo precio. Pero está bueno que es eso, porque cuando se habla, perdón, Flor, pero cuando se habla de competitividad, en general se habla de salarios. Cuando se habla de cómo hacer más competitiva la industria, en general se habla de salarios. Es los trabajadores y las trabajadoras argentinas cobran mucho, entonces, y por lo que vos estás diciendo, el salario no define la competitividad, lo Los define otras salarios cosas. en la Argentina, medidos en términos internacionales, es bajo. Realmente es bajo. En general se hacía el cálculo sobre la etapa pre-2015, ¿no? Un salario promedio de 500, 550 dólares. Bueno, digamos que eso sería un salario más acorde, quizás no sería tan bajo internacionalmente, pero así todo podría ser competitivo. Y Nico te preguntaba recién sobre los costos impositivos de contratación. Javier Milei habla del tema de la industria del juicio y habla de cambiar el tema de las indemnizaciones por seguros de desempleo. ¿Crees que si eso cambiaría, no sé, vos saldrías a contratar más personas o cómo ves ese tema? Mira, nosotros no, como te decía antes, contratamos gente en función de la producción que necesitamos hacer. La verdad que nunca dijimos... no contratemos gente por el costo laboral que tiene. ¿Hay una industria del juicio? Es verdad, hay una industria del juicio. Que eso facilitaría a muchas pequeñas empresas a que les sea más fácil contratar gente, creo que es verdad. Yo en lo personal, digamos, tengo una idea que por ahí no... para mí siempre hay que separar dos partes en lo que es una indemnización laboral de lo que es un ahorro de la vida, yo le llamo. Entonces, cuando uno toma el criterio de indemnización laboral, yo creo que eso tiene un periodo corto y es un monto determinado. Ahora, si lo que se busca es que las personas que trabajan permanentemente tengan un ahorro para el día que esas personas se vayan, sean despedidas, se jubilen, lo que sea, hay que atenderlo por otro lado. Yo creo que eso, si se define socialmente, tiene que existir, puede existir, pero hay que darle otro cariz, que no es el de el juicio laboral. ¿En el sector empresario hay miedo por Javier Milei? Mira, yo creo que en el sector empresario hay miedo a lo... No te digo a lo desconocido, hay miedo al desorden, digamos. Para nosotros, la industria es algo de muy largo plazo. Nosotros invertimos y proyectamos 10 años. O sea, si yo te digo hoy que estoy proyectando mi producción de marzo, ¿entendemos? Me mirás y me decís, sí, yo hoy tengo que proyectar marzo. Sí, claro. Porque hay muchas cosas que se mandan a hacer, digamos, es todo largo plazo, son grandes inversiones, largo plazo. Entonces, para nosotros es fundamental tener un horizonte de estabilidad para adelante. A mí, algunas medidas que digamos, el sector de Javier Milei propone, la verdad me dan cierto miedo porque las viví, o viví medidas similares. Y para mí la diferencia entre la dolarización y la convertibilidad, digamos, todavía, ya te digo, no soy economista, pero tampoco la entiendo demasiado. Y en la Argentina no terminó bien con eso. Entonces, digamos, vos me decís, ¿me da miedo? No sé, habrá que adaptarse, ver. O sea, en definitiva nos terminamos adaptando a todos. Yo, insisto, yo creo que pretender que el Estado pierda herramientas
de manejo económico y de poder tomar ciertas medidas económicas no está bueno. Bueno, una propuesta macro es la apertura económica que implica habilitar importaciones. ¿Qué significaría para vos y los 600 laburantes que tenés? Mirá, yo creo que si abrieran indiscriminadamente todo, indudablemente reduciría el trabajo argentino. Yo creo que esto hay que verlo desde otro lado. Tampoco estoy de acuerdo en que la industria esté hiperprotegida y decir, mira, yo te protejo todo, entonces vos internamente haces cualquier cosa. Entonces yo podía cobrar unos precios siderales porque total estoy totalmente protegido y blindado de todo. Tampoco pido eso. Yo lo que pedimos como industria siempre es, mira, a mí dame condiciones para poder trabajar y competir a igualdad del mundo. Entonces, tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos, tenemos el profesionalismo, nosotros estamos asociados a una marca internacional donde los estándares de nuestra planta son los de cualquier planta en el mundo. Claro, tienen que cumplir ciertas normas. Tenemos que cumplir normas, tenemos controles, tenemos todo. Entonces, no es que me preocupe que no podamos hacerlo. Ahora, si vos me vas a hacer todo el tiempo, me estás a estar cambiando las cosas y me decís, mira, competí con este producto chino de 2 pesos y te dejo entrar cualquier cosa y hacer cualquier cosa, digo, bueno, dame las mismas condiciones. ¿Cuánto es la energía en China? ¿Cuánto es la energía en Argentina? ¿Cuánto es el costo laboral de China? ¿Cuánto es de Argentina? Entonces vamos a competir. Alejandro, te hago una última pregunta porque tenemos que cerrar. ¿Charlas con tus empleados? Porque se han viralizado videos o incluso varios empresarios diciendo, che, me senté con mis empleados y les expliqué un poco la situación. ¿Lo haces? Ya, con algunos lo hago, con otros me cuesta, ¿no? Me gustaría hablar un poco con los empleados. A veces no quiero hacer presión sobre ciertas orientaciones políticas. ¿Votaron a Milei? No Sí, sé seguro, si alguno. Mira, seguramente en 630 hubo 200 que votaban a Milei. 7.100.000 personas lo votaron, Claro. en algún lado están. Claro, en Visor algunos tienen que estar. Seguramente en Visor alguno hay. Cañuelas es una zona donde no ganó Milei, o sea, donde ganó el oficialismo, mucha gente es de Cañuelas. Probablemente haremos algunas charlas así informales con alguna gente de acá al 22 de octubre, a ver un poco qué es lo que la gente piensa. Claro, qué es lo que están viendo también. Qué es lo que están viendo, porque bueno, yo creo que para mucha gente, especialmente para los operarios, para la gente que recién arranca, no es lo mismo hacer cualquier cosa, no me da lo mismo. Alejandro, un placer, ¿eh? Gracias por haber venido. Bueno, hablando de Milei, vamos a hablar sobre su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. Lo hablamos con Lubertoya, biografía no autorizada de Victoria Villarruel por Lubertoya, y anticipamos esto. Nosotros ya logramos correr el espectro de todo el discurso político. Así que la preocupación hoy es de Massa. Discúlpame, del como diciendo, en el kirchnerismo. fondo ustedes ya ganaron. Por supuesto que sí. Hoy, si se está hablando de reducción del Estado, reducción de impuestos, el cortar con la obra pública, si se está hablando de cuestiones hasta incluso que generan escozor, como podría ser lo del CONICET, si hoy se está hablando de todo eso, o de que no fueron 30.000 o cualquier cosa, es porque se planteó desde acá. Desde acá, desde los medios de comunicación, dice Victoria Villarruel. Lubertoya, quiero saber todo porque no se habla mucho de ella, no se sabe muy bien de dónde viene, quién es, de qué familia ¿Cuáles son forma sus parte. terminales? Claro. Bueno, no sé si las podemos decodificar todas, pero vamos a ordenarlo, ¿no? Victoria Villarroel viene de las organizaciones de memoria completa, representa la memoria completa, ahora les cuento qué quiere decir esto, a la familia militar, a la casta militar, podríamos decir, y también tiene un apoyo importante internacional, más ligado a lo que es España y concretamente a Vox, ¿no? ¿Por qué decimos lo de la memoria completa? O empecemos al revés, vamos por lo biográfico. ¿Por qué es de la familia militar? Bueno, ella efectivamente es hija de un teniente coronel, Eduardo Marcelo Villarruel, que... actuó durante los años de la dictadura y él se jactaba de esto, ¿no? En una especie de reclamo administrativo que hace en algún momento, él dice, yo intervine en la lucha contra la subversión, tanto en el ámbito rural como urbano, ¿no? ¿Por qué decía rural? Porque en el 76 lo mandan a la Operativa Independencia, cuando la Operativa Independencia ya está en marcha, ¿no? La antesala de lo que fue el genocidio que se empezó a implementar en Tucumán y después se extendió al resto del país.
Después él tiene actuación, por ejemplo, en Campo de Mayo y demás. Nunca fue investigado por la justicia, pese a que esto aparecía en su legajo. Es veterano de la Guerra de Malvinas. Fue el número 2 de Aldo Rico, ¿no? En esa época también tiene como encabeza algunos reclamos de quienes se denominan como veteranos. Y en plena democracia es uno de los oficiales que se niegan a jurar por la Constitución Nacional. Mira vos. Y que además aparecen en una publicación como vinculados con una intentona con asesinar a Raúl Alfonsín. Ah, bárbaro. El padre, Ese es el padre de Victoria Villarroel. El padre de Victoria Villarroel en un... Ese es el padre. En un plan que en su momento se habló para matar al presidente de la Sí, nación. en plena... Recuperación de la democracia. Sí, en plena ebullición, digamos, de todo lo que eran las sublevaciones militares que llevan a obediencia de vida, entre otras cosas. ¿Falleció este hombre? Falleció durante la pandemia. Lo que quiero aclarar es que Victoria Villarroel no tiene nada que responder por su padre, ¿no? En todo caso, es por su acción, por su praxis propia. ¿Por qué decimos que es de la familia militar? Porque ella se hace cargo de muchos de los reclamos de los sectores militares. Lo que dijo Milei la semana pasada es, bueno, ella va a estar a cargo de las áreas de seguridad y defensa. Ella en esa entrevista que veíamos recién con Alejandro Fantino dice, bueno, también de inteligencia, porque están relacionados. Esto no quiere decir que ella va a ser la ministra, sino que va a ser de alguna manera quien esté monitoreando estos temas. Y, por ejemplo, hay algo que plantea que es, bueno, los militares no pueden combatir el narcotráfico, ¿no? Ella dice claramente tenemos que respetar la ley de defensa nacional. O sea, que los militares, las Fuerzas Armadas, no se involucren en el conflicto interno. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué? Probablemente porque la familia militar no quiere. Porque los militares no quieren meterse. Claro. O sea, me parece que ahí hace un trabajo de vocería con respecto a los sectores militares. No es ¿Por qué no quieren? Porque en algún punto se sintieron utilizados para el terrorismo de Estado y después quedaron... Ella lo dice clarito, garpando. no quieren en 20 años ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Lo que hay que entender es que los juicios de lesa humanidad que hoy, por ejemplo, se están cumpliendo 20 años de la anulación de las leyes, fueron muy disciplinadores hacia las Fuerzas Armadas, ¿no? Después les decía, bueno, viene de la memoria completa. ¿Qué significa memoria completa? ¿Qué es memoria completa? Memoria completa es un concepto que se empieza a usar más o menos para el año 2000. Es una reacción a lo que algunos denominan el boom de la memoria, ¿no? Okay. A partir del año 95, con la confesión de Cilingo sobre los vuelos de la muerte, la emergencia de hijos, los juicios por la verdad, incluso los juicios en el exterior, toda la agenda de derechos humanos se vuelve muy presente. Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones que en general eran pro-militares? Es decir, bueno, ustedes están mirando la historia de una manera tuerta. Necesitamos la memoria completa. O sea, la teoría de los dos demonios. No, peor, digamos. Ok. Es peor porque... Pero ¿cómo es? Explícalo con detalle. Bueno, las organizaciones de memoria completa se dividen en dos. Lo estoy diciendo como muy a grandes rasgos, ¿no? Están las que reivindican a los represores, a los que consideran prisioneros políticos, y después están las que lo que quieren hacer es enjuiciar a los militantes de los años 70. ¿No? Si uno lo divide así, podemos decir, de un lado, por ejemplo, quedaría Pando, Cecilia Pando. Reivindicando el terrorismo de Estado. Claro, reivindicando el terrorismo de Estado, a los militares presos e integrantes de las fuerzas de seguridad, y después los que quieren sentar en el banquillo a los militantes de los años 70. En ese lugar está Victoria Villarroel, cuya historia pública de alguna manera se empieza a conocer en el año 2006, que no es un año que pase desapercibido porque es justamente el año en que empiezan los juicios. Claro, después de la derogación de la ley de impunidad. Sí, exactamente. Después de que la Corte Suprema dice que las leyes de impunidad son inconstitucionales. En 2006 se forma el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que es el que ella preside, una especie de calco del CELS, pero de la derecha. Y esto también es parte de la estrategia de las organizaciones de memoria completa, que lo que hacen es recuperar la trayectoria que durante 20 años habían tenido los organismos de derechos humanos, ¿no? O sea, ella como que siempre corriendo un poquito atrás, pero tomando las herramientas
de lo que tenía que ver con reivindicaciones de derechos humanos, de sectores más de izquierda y demás, como copiando, pero del otro lado. Sí, es un espejo, claro, ¿no? es un espejo constante. Lo cual lo vuelve en un cuadro muy importante, digamos, ¿no? De la familia militar y de la derecha. Es un cuadro muy importante, me parece una de las que mejor lee. Claro, las que entendió cómo tenía que ir enganchándose en un punto. Es una de las que mejor lee esta situación. Ella dentro de la familia militar tiene detractores. La principal detractora es Cecilia Pando. Ah, mira. Que entre Cecilia Pando y su marido, el mayor retirado Pedro Mercado, han contado un poco lo que Victoria Villarroel no quiere contar. Entre otras cosas, que recordó el marido de Pando, que ustedes se acuerdan que Pando un poco salta a la fama porque irrumpe en un discurso que está dando Néstor Kirchner en la Casa Rosada, lo interrumpe y grita a ella. Bueno, el marido de Pando dice, ¿saben quién estaba con Pando? Victoria Villarroel. Mira. Y después dice que también Victoria Villarroel estuvo en Memoria Completa, no sé si se acuerdan, que fue una organización bastante hegemónica hasta el año 2006, 2005, que tenía como principal dirigente a Karina Mujica y que esta organización de alguna manera se desactiva después de que hay una cámara oculta. En virtud del cuadro que efectivamente es Victoria Villarroel y el lugar que ocupa en este espacio político de Libertad Avanza, no hay una casualidad. Ahí hay un intento de darle evidentemente esquema, de darle dirección ideológica a este espacio. Sí, la gran pregunta es cómo se juntan ellos dos, ¿no? En el libro de González, El Loco, dicen fue de alguna manera una inquietud de Russo, el estratega de Milei, de buscarle una novia de Recoleta, ¿no? Darle previsibilidad a una tendencia arrolladora de Milei y le ponen un cuadro claramente formado y conservador que le podía traccionar todo esto. Que por lo que vimos, insisto, en la nota que dieron en TN la semana pasada, es cuando ve que él empieza a hacer agua, insisto, con lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, en lo que tiene que ver con derechos humanos, con la Iglesia, ella entra, le agarra la mano y respondo yo. Sí, de hecho, cuando le preguntaron qué ibas, cuando habla mucho del plan motosierra y bajar el gasto, ahí le preguntaban en a dos voces, bueno, imagino vas a bajar el gasto o los subsidios que se le dan a la Iglesia. Iba a contestar Milei y salió Villarroel y dijo, no, pará, eso te debería acercando a la Constitución. Es clarísimo eso que tiene una influencia mucho más grande de lo que creemos, no solo sobre Milei, sino sobre la fuerza, digamos, sobre la estructura política de Libertad Avanza. Y no es menor lo que dice Lu respecto a la familia militar, es decir, todo el universo de personas que de alguna manera tienen un vínculo con las personas que están en las Fuerzas Armadas. Hay personas que lo miden en más o menos 1 millón de votos. Claro. Bueno, no todos no de igual personas, entiendo. Digamos, 1 millón de personas que votan. Claro, no todas entiendo van de la mano de un pensamiento pro dictadura, si se quiere, ¿no? No, pero lo que quiero decir es, lo que quiero decir es que no es los barrios militares donde viven 20.000 personas. Claro. Lu, si te parece, repasamos las redes sociales de Victoria Villarroel. Bueno, Victoria Villarroel, ¿cómo surge? ¿Cómo tiene un plafón? Bueno, acá vemos, por ejemplo, ella dice, pregúntame lo que quieras saber. Por el terrorista que quieras. Pregúntame por el terrorista que quieras y te digo cuánto cobró de indemnización, ¿no? Un poco la idea siempre es presentar como de los derechos humanos son un curro. ¿No? Recordemos que Victoria Villarroel aparece en la escena pública porque en enero de 2016 la recibe el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, en la ESMA. No hubiera existido Victoria Villarroel sin ese reconocimiento por parte del macrismo. Exactamente. Claro. Y a Bruch, cuando vos le preguntabas, ¿y por qué la recibiste? Decía, bueno, porque a mí de alguna manera me lo recomendó Elisa Carrió. Carrió la había tenido el año anterior en una charla en el Instituto Hannah Arendt que habían hecho con el hijo de Larraure y con Graciela Fernández Mejide, ¿no? Ella tuvo un plafón ahí desde Juntos por el Cambio. Acá la vemos también en una foto con Claudia Bruch. Esto es cuando vos decís cuando la recibió. No, esto es después. Es una actividad después, es un reconocimiento a Orue, su viuda y 2 hijos. Pero ahí dice, ¿no? Para todos ellos fue la primera vez que tienen un reconocimiento oficial, lo que decía Nico, la validación, la legitimación de esa posición. Sí, los convierten en un interlocutor válido, ¿no? Recordemos que en 2016 una de las cosas que sorprenden de la política de derechos humanos era, bueno, se sientan con el CELTIV
Y después en abril, bueno, no sé si se acuerdan que hubo un episodio bastante tragicómico, porque convocan a Pando y convocan a familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Se ve que alguna secretaria se equivoca y se juntan... no me acordaba. Se encuentran En la todos misma en el previa. Ministerio de Justicia. Bueno, claro. Qué lindo. ¿Tenemos más fotos para ver? Tenemos de más Villarroel? fotos A ver. para ver. Tenemos una foto, a ver si con Santiago Abascal. La conexión internacional que mencionabas, con Lu, ¿de Vox. dónde viene? Bueno, ella tiene como una larga historia con España. Primero porque el principal vínculo del CELTIV es la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ahí la vemos con Abascal. El líder de Vox. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que se funda en el 81 para las víctimas de ETA, es su principal plafón internacional. Siempre espejo ella. Sí, y cómo llega, esta parte también es impresionante, cómo llega a la ABT por José María Aznar, el Mirá vos. expresidente del gobierno español, porque su abuelo, que era historiador de la Marina, en algún momento fue enviado a España a perfeccionarse y conoce al padre de Aznar, y esa vinculación después le sirve para llegar a la ABT. Y bueno, ella tiene un vínculo muy estrecho con Vox desde el principio. En 2019 también viene Otegi acá a la Argentina, dan una charla juntos en el Círculo Militar, ella viajó a España, así que es toda esa conexión. Y hoy por hoy ella también tiene una fundación, que es la Fundación Oíd Mortales, que es firmante de la Carta de Madrid. La Carta de Madrid es el documento fundacional del Foro de Madrid, que es, bueno, todos los partidos y organizaciones políticas que orbitan alrededor de Vox y que denuncian que parte de Latinoamérica y España están siendo tomadas por el comunismo. Tenemos una última foto para compartir, tiene que ver con Victoria Villarroel, con Elisa Carrió. Esto es lo que vos nos mencionabas. Eso es en el año 2015, sí, una actividad en el Hannah Arendt que también, bueno, es parte del proceso que decía Nico de validación de distintos sectores políticos. Me parece importante lo de Carrió, porque Carrió le fue abriendo la puerta a estos discursos y ahora está muy preocupada, ¿no?, por el ascenso de Milei. Claro, renunció a su candidatura como legisladora del Parla Sur, y vaya uno a saber si se imaginaba en ese momento lo que efectivamente el lugar que iba a ocupar. Yo creo que no. Y el rol que iba a ocupar Victoria Villarroel. Estamos hablando de Milei. un universo, un momento en el que nadie sabía quién era Javier Milei, salvo las personas que lo contrataban como asesor. No existía en la esfera pública. Pero sí se sabía quién era Victoria Villarroel y cuáles eran sus orígenes, ¿no? Ella venía desarrollando una carrera. Sí. La gran discusión ahora es cuál es la política de la libertad avanza frente a los juicios de lesa humanidad. A Milei le han preguntado, dijo que no está a favor de un indulto. Esto también derivó en un ataque de ira de Cecilia Pando, ¿no? Entonces le recordó sus vínculos con los represores a Villarroel. Pero hasta ahora la respuesta pública es esa, que no hay indulto. Bien sabemos después del 2x1 que hay un montón de otras modalidades posibles para favorecer a quienes están detenidos por crímenes de lesa humanidad, incluso para dilapidar todas las que han sido las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Ustedes imaginan un ministerio monitoreado por Villarroel aportando a las causas de lesa humanidad? La verdad que no. Gran trabajo, Lu, en esta biografía de Victoria Villarroel, Para la mí tiene que candidata a escribir el vicepresidenta. libro de Victoria Villarroel, biografía no autorizada. Yo lo estoy tirando, si alguna igual- editorial quiere ponerla, guita. Si lo tenés que escribir en 2 meses, porque ya debe haber hecho... Bueno, por ahí toda una industria. de Chicos. escribir. Mirá, esa Luciana industria... 2 veces te lo saca. Yo te digo al revés, por lo que la conocemos. Esa industria de escribir en 2 semanas algo para que se venda pronto no es el estilo de Luciana. Pero tira la información. Le tiene que llevar el laburo que le tiene que llevar para que ella esté conforme con lo que Atención publica. editoriales, acá tenemos a la Bueno. autora del próximo libro de la biografía no autorizada, Victoria Villarroel. Desiguales. Estamos en comunicación con el ex senador de la Unión Cívica Radical, Mario Cimadevila. Mario, bienvenido a Desiguales. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia. Para nosotros también, seguramente estaba escuchando un poco los orígenes de Victoria Villarroel, quien acompaña como candidata a vicepresidenta a Javier Milei, en la historia que refiere al radicalismo, además, por los derechos humanos, por lo que ha logrado en nuestro país. Me imagino que alguna opinión le merece. Sí, creo que el padre de ella incluso se negó a jurar por la Constitución. Sí, Así correcto. ¿Cuánto le preocupa esta situación? ¿Cuánto le preocupa el resultado de las PASO? ¿Qué lectura está haciendo Mario hasta ahora?
A ver, el escenario electoral que quedó luego de las PASO, tenemos por un lado a un hombre que ha sido el más votado, estoy hablando de Milei, que es un hombre que condena al que no piensa igual o coincide con él. Él se pone del lado bueno, los demás somos todos malos, él es el elegido, el resto no sirve, lo cual habla de un hombre que tiene una clara formación totalitaria, un apocalíptico. No creo que esto sea lo Usted dice, que... Mario, perdón, que no acepta el debate, que no acepta... El ida y vuelta. Sí, o pacíficamente el intercambio de ideas, digamos. No, al contrario. Bueno, Milei yo creo que está más alejado, está muy alejado del talento y está muy cerca de la demencia, ¿no? Yo no sé si a este hombre le hacen un examen psiquiátrico, no lo declaran insano por las cosas y las barbaridades que hace y dice. Y además a mí me preocupa que este hombre pueda llegar al poder. Un hombre que ha insultado, amenazado de cagar a trompadas a los que no piensan como él, imagínenselo con poder. ¿Qué puede llegar a ser este hombre? Es decir, yo creo que esto es producto de que en esta sociedad, hace ya mucho tiempo, que venimos fomentando la cultura de los odiadores, ¿no? No nos instalamos políticamente ante la sociedad a pedir su voto sobre la base de propuestas superadoras de los problemas que tenemos, sino que, y se viene trabajando hace tiempo en esto, sobre la base del odio al otro. Creo que en esto ha tenido mucho que ver el expresidente Macri. ¿Por qué, Mario? Que encontró un consultor como Durán Barba, que fue nefasto para la Argentina desde mi punto de vista, que armó toda una campaña política sobre la base del odio al otro y no sobre la base de convocar a cosas trascendentes y que puedan unir a los argentinos. Ahora, Mario, eso hasta ahora está ocurriendo porque tanto Sergio Massa como el ministro Aníbal Fernández, el candidato a vicepresidente Agustín Rossi, han hablado en los últimos días de, bueno, nos tenemos que juntar con radicales, tenemos que pensar desde políticas en común hasta un diálogo en común. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cree que es posible? A ver, esto que dicen Massa o que dice Aníbal Fernández no es original en la política argentina, ¿eh? Yo me inicié la política de la mano del doctor Alfonsín. La primera vez que votó fue en el año que yo voté fue en el año 83. Y yo recuerdo los discursos de Alfonsín. Alfonsín hablaba de Perón, hablaba de Evita, hablaba de Lisandro de la Torre, hablaba de Palacios, hablaba de Juan B. Justo. Era un hombre que convocaba a todos los sectores políticos detrás de un objetivo común, que era recuperar las instituciones y superar 50 años de democracia. O sea que el pensamiento, o quienes tengan el pensamiento de convocar a los distintos sectores o a los distintos partidos políticos en la Argentina para trabajar detrás de propuestas superadoras, no hacen nada más ni nada menos que coincidir con el pensamiento del radicalismo que expresara en su momento el doctor Alfonsín. Ahora, así que yo voy a estar ahí, no hay ninguna duda. Pero Mario, ahí le hago una pregunta, porque entiendo que usted, por supuesto, habla en su nombre y es lo que corresponde, pero el partido lo preside quien fue compañero de fórmula de Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, que no dio declaraciones, la verdad, rimbombantes post-paso que yo recuerde. Hay un candidato también, como fue Martín Lustó, que perdió la interna y ahora pareciera que va a apoyar a el primo de Macri. Digo, quienes están hoy en las primeras líneas del radicalismo, ¿coinciden con esto o al menos hay un espacio de debate sobre esto? Yo creo que en el radicalismo se ha generado una gran discusión que recién comienza y seguramente se irá profundizando con el correr de los tiempos. El radicalismo no escapa a la crisis política que están sufriendo todos los partidos en la República Argentina, no solo el radicalismo. Fíjense en ustedes que ya no son los partidos los que proponen ideas, los que elaboran las plataformas. ¿Qué han hecho? Se dedican a contratar consultores, ¿no? De acuerdo a lo que el consultor le diga, que diga o haga, eso dicen o eso hacen. Esto es la negación de la política. El político no está para seguir encuestas, ¿eh? Está para formar opinión. Además, creo yo, que los partidos políticos ya creo que son instrumentos de los grupos de poder económico, de todos los partidos, ¿eh? Estoy hablando de todos los partidos. Hoy el Estado, las decisiones políticas, hace ya bastante tiempo que no se toman en el seno de los partidos, sino que se toman en el seno de los grupos económicos. Mire, yo pertenezco a un partido que ha defendido
y con mucho fervor las libertades públicas y la propiedad privada, pero yo lo que no comparto es que el Estado pueda ser propiedad privada de algún grupo económico. Lo digo incluso por lo que pasa en mi provincia, ¿no? Si yo le pregunto a usted si Chubut es una provincia rica, seguramente ustedes me dirán que sí. Entonces yo les tendría que decir que, por ejemplo, nuestro mar, que es uno de los mares que más produce, uno de los mares más ricos del mundo, está privatizado. Si ustedes me dicen que nosotros somos una provincia que provee de mucha energía, tanto hidroeléctrica como petrolera, como eólica, yo les tengo que decir que ninguna de las fuentes de energía pertenecen al Estado, están todas privatizadas. Pero entonces, miren, Mario, le hago una pregunta en base a lo que está diciendo. Con el coqueteo que está teniendo Mauricio Macri con Javier Milei, ¿detrás existe un mismo poder económico o un mismo objetivo económico? Porque digo, sigue siendo el representante de la alianza a la cual pertenece el radicalismo y está diciendo que Milei le encanta y representa todo lo que él desea. a ver, yo no comparto, yo de Macri tengo una opinión muy particular. Yo creo que Macri es un tilingo. Cuando hablo de un tilingo, hablo de un hombre que opina sobre temas importantes desconociéndolos y con mucha superficialidad. Nunca entendió los problemas del país y fue un hombre que llegó al poder no para solucionar los problemas de la gente, sino para solucionar sus propios problemas. ¿Cuáles eran sus propios problemas? El correo, sus causas judiciales, Odebrecht, los molinos de producción de energía eólica. Es decir, esto se da de patadas con lo que el radicalismo históricamente hizo. Ahora, Es más, Mario, me cuesta pensar... Sí, diga. Mire, yo fui funcionario del gobierno de Macri. A mí se me ofreció, por ejemplo, estar al frente de la unidad de la investigación de la AMIA. Claro, sí. Yo duré muy poco en el gobierno de Macri. Creo que fui el radical que menos duró y el que empezó a advertir de lo que Macri era. Es decir, un hombre que pretendía utilizar la justicia para lograr la impunidad de sus amigos y no para esclarecer ningún hecho delictivo. Ahora, Mario... Y yo cuando hoy escucho que Garabano puede ser ministro de Justicia, y me sale urticaria, ¿qué quiere que le diga? Mario, aquí hay dos opciones, digamos. Si ante la posibilidad de un gobierno como el que caracteriza a La Libertad Avanza, no hay reacción del radicalismo y uno sabe que hay una enorme cantidad de dirigentes que tienen formación histórica, que no han perdido la noción del contexto. O hay oportunismo o hay un haber bajado las banderas. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo mayoritario hoy dentro del radicalismo en la escena actual? Mire, yo creo que el radicalismo tiene que volver a recuperar su identidad. Si algo necesita el país, es de más radicalismo. Y no hago con esto un acto proselitista. Fíjense en ustedes la corrupción, por ejemplo. Un hecho que ha escandalizado a todo el mundo. Díganme, desde Irigoyen para acá, el primer presidente radical, hasta el último, Alfonsín, ¿hubo algún presidente radical acusado o sospechado de corrupción? Recién hablábamos de la justicia y la necesidad que tenemos de que los jueces vuelvan a ser jueces de la ley y de la Constitución y no jueces del poder, como lo son muchos de ellos. ¿Hay alguien que ha respetado más la independencia del Poder Judicial que los gobiernos radicales? Pero la realidad del radicalismo hoy es que convalidó un gobierno con las características que usted plantea, Mario, ¿no? Esa es la realidad. Hemos pasado de las cortes de mayorías automáticas, hemos pasado de los jueces de la servilleta, hemos pasado por la mesa judicial, hemos pasado, es decir, jueces que iban a jugar al tenis con el presidente de la República, la Quinta de Olivos. Es decir, esto el radicalismo jamás lo hizo. El radicalismo es un partido que todavía está en condiciones y tiene la obligación de dar mucho todavía al país. Lo que pasa es que Mario, nosotros, si nos escondemos detrás del PRO, la gente no nos va a visualizar. Tiene una pregunta muy breve porque tenemos que cerrar, Luciana Bertoya. Mario, dentro de estos jueces, ¿el poder engloba a Rosenkrantz y Rosati? Mire, Rosenkrantz es un hombre que tiene muchas vinculaciones con quien lo nombró por decreto, ¿no? Es un hombre que a través de sus fallos ha favorecido a las empresas que ha representado. Así que yo creo que hoy la justicia es un tema a abordar, pero con seriedad, no para que la manejemos de ningún partido político, sino para garantizarle su independencia. Los jueces tienen todas las condiciones para ser independientes, cobran los mejores salarios, no pagan impuestos, cobran las mejores jubilaciones,
remover un juez cuesta muchísimo. Es decir, todas estas que son garantías para que se manejen en forma independiente, la gente termina viéndolo como privilegios por el mal desempeño que tienen, ¿no? Es decir, yo creo que, a ver, yo no sé qué irá a pasar, quiénes serán los que después de la primera vuelta estén en un balotaje, pero más allá de lo que ocurra en el balotaje, creo que el radicalismo tiene que volver a recuperar su protagonismo, recuperar los valores. Los partidos políticos hoy no manejan las decisiones políticas, lamentablemente. Sirven simplemente como máquinas electorales para seguir las encuestas que se hacen. Fíjense, yo recién hablaba de la energía. Quiero hablar de dos temas que deberían ser abordados por la política. Tenemos que cerrar. Tenemos poco tiempo, le pedimos cuando venga a Buenos Aires, venga al piso de Desiguales. Está invitado. Le avisa a la producción y viene al living y charlamos. Es una promesa. Pero Cuando le esté en digo Buenos dos Aires. cosas. Las tarifas energéticas que hoy tanto nos preocupan, hay que ajustarlas, pero a la baja, porque la energía, lo que nos pagan a nosotros que la producimos, no es lo que te la cobran a vos. A nosotros nos pagan una regalía petrolera de $1.61 el barril de petróleo, y a ustedes se lo cobran a $6 o $7. ¿Quién se queda en el un medio? megavatio, Pregunta. producirlo en Chubut sale $10-12 y nos cobran 60. Mario, con gusto cuando venga La corrupción de los subsidios es un tema que hay que abordar. por Buenos Aires, lo recibimos aquí en el living y ampliamos. Gracias. Gracias por este contacto. Hasta luego. Que esté muy bien. Bien, interesante, algunas definiciones de quien fue parte efectivamente de Juntos por el Cambio y bueno, recela del rol que ha tenido históricamente la Unión Cívica Radical dentro de ese partido, pero ahora con esta escena está pidiendo un reflejo democrático aún más profundo. No lo está teniendo igual, hace Por tiempo ahora que lo no. venían pidiendo, incluso antes de que se armen las listas. Nico, ayúdame con esto, ¿no? No, pero ahí son voces muy aisladas. O sea, podés escuchar a Sima de Villa, podés sumar, si querés, a Federico Storani. Sí. Ahora, cuando vos ves la conducción, yo recién escuchaba, no lo quise interrumpir, aparte se hacía muy extendida la nota, pero él hablaba del radicalismo recuperar la identidad. ¿Y si el radicalismo cambió de identidad? Es una muy buena pregunta. Porque hoy tenés, la conducción es Gerardo Morales, Alfredo Cornejo. Sí, claro. O sea, todos los que están... Martín Lustó, ¿no? Todos los que se suben al mismo Y el umbral de escenario que espanto Mauricio está Macri. bastante alto, ¿no? El umbral de espanto está bastante Sí, alto. y dejemos de hablar porque tenemos que ir a la columna de Nico Dale. porque nos quedamos sin tiempo. Si no. Hay una particularidad que ocurre en todas las elecciones y que cuando a vos te va mal, pensás que las personas que no fueron a votar son votantes tuyos. Eso se da en todos los colores políticos, pasa en forma permanente. Quien hizo un trabajo interesante para ver cuánto de real hay en esto es la CELAC, una especie de think tank, una especie de organismo que además de analizar mucho la política regional, hace muchas encuestas. Hay que decir, en mayo, como para validarlo un poquito, los trabajos que hacen, en mayo fue la primera que presentó, en mayo, en mayo, un escenario de 3/3 posibles en la Argentina y mostraba la Libertad Avanza como la fuerza más votada. Digo porque muchos después pensamos que iba a pasar algo distinto. ¿Y a esta hora qué está analizando? Lo que está analizando es, está analizando a partir de las encuestas que hizo, es decir, con la opinión de los consultados, de las personas consultadas para sus encuestas y con números comparando lo que pasó entre 2019 y ahora en las elecciones de este año. Primer dato es que cuánto perdió cada fuerza política. Ahí tenemos una plaquita para verlo. Juntos por el Cambio perdió 4.100.000 votos respecto a lo que sacó en 2019. Unión por la Patria perdió 6,5 millones de votos. Puse entre paréntesis Frente de Todos porque en 2019 se presentó como el Frente de Todos. Perdió 6,5 millones. Es decir, en total hay 10,6 millones de votos que se le perdieron a las alianzas, dos principales fuerzas políticas. Entonces acá lo que hay que ver es qué pasó con esos votos. Por eso trajimos una segunda plaquita para analizarlo un poco mejor. 6 millones se estima, podemos estimar que de esos más o menos 10 millones de votos, 6 millones de votos no, o 6 millones de personas en realidad no fueron a votar. Esa es la caída de participación del 80% que fue en 2019 al 69% que fue a votar ese domingo. Y según las mediciones de lo que elabora la CELAC de Alfredo Serrano Mancilla, es que el resto, es decir, ¿a dónde fueron los otros 4 millones y medio de votos? Que más o menos 3,3 millones de Juntos por el Cambio fueron a Milei y 1,5 millones del ex Frente de Todos. A la Unión por la Patria fueron a Milei. Ahí primer dato. Sí. Algo que incluso advirtió, me parece que más en silencio, no tan públicamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que había mucho voto
propio que se estaba yendo a Javier Milei. Y ojo con Pero el la voto. mayoría no fue a votar. Quiere decir que en los que no fueron a votar hay un mayor caudal que alguna vez te votó. Ahora, mira, si veamos directamente la tercera placa que tiene que ver exactamente con lo que decía Pablito. Entonces, según la CELAC, de los votos que perdió Unión por la Patria, más de 6 millones, un 23% votó a Milei, o podría haber votado a Milei, y un 77% no fue a votar. Y de los votos que perdió Juntos por el Cambio, un 80% votó a Milei y un 20% no fue a votar. Viendo estos números, quien tiene o quien tendría a partir de estos cálculos algo más de interés, o quien debería tener algo más de interés en incrementar la presencialidad, el presentismo a la hora de votar el domingo 22 de octubre, es el oficialismo. Sí, claro. A partir de estos números. Claro, son números estrictamente electorales, siempre lo decimos, vos si no calculo acá, si saco un punto allá, dos allá, si todo eso, siempre con la variable economía, teniendo en cuenta que tu candidato es el ministro de Economía en forma permanente. Y lo que digo, ojo con lo de son votos nuestros o son votos... Acá no hay que decir que son votos peronistas o que son votos del Frente de Todos. Son personas que en 2019 votaron la fórmula Fernández-Fernández. Sí. No necesariamente son personas de voto de tradición peronista. Subrayo esto porque termina siendo siempre, en definitiva, un universo de personas que es medio incasable para los encuestadores, porque son personas que a la hora de que definen su voto sin ver de qué color es la boleta, muchas veces. Es decir, que no tiene una tradición partidaria. Personas que, por ejemplo, en 2015 votaron a Mauricio Macri porque querían sacar a Scioli / Cristina / Frente para la Victoria / Peronismo, llámalo como quieras, del poder. En 2019 la chocó toda a Macri, votaron a Fernández para sacar a Macri. Y hay un montón de personas que este año votaron a Javier Milei para sacar a Macri y a Cristina, a las dos juntos. Gracias, Nico. Bueno, veremos cómo utiliza esta información los distintos espacios políticos de cara a octubre. Nos vamos al corte. Sí, al regreso, ley de alquileres. Ya venimos. ¿Es posible generar experiencias de organización comunitaria que fomente el trabajo digno y con derechos laborales? La agenda popular en Argentina. Arrancamos un grupo en tiempo por ahí muy complicado que fueron después de la etapa del 2001. Derechos sagrados en las periferias. Lunes 23:30. Televisión Pública. ¿Juan? El original, está fresco pachomba. Está para quedarse en casa viendo Netflix en una buena tele. Perdón, ¿me decías a mí? Sí, te lo decía a vos. Viste que cuando estás hablando con alguien, el celu te escucha y después te caen ofertas. Tac, tac, tac. ¿Es posta eso? Escuchame, mirame a los ojos. ¿No viste Black Mirror, vos? No, ¿está en Netflix? Sí, está en Netflix. La podés ver en un Smart TV 4K. Aunque yo ahora quiero ver el clon de Tyrone. Pero necesito un LED 85 pulgadas. O para una maratón de Visión Palermo. Pochoclera. Re necesito una pochoclera. Bueno, decile, pochoclera. ¿Pochoclera? Yo estoy para unos pochoclos con unos buenos estrenos en un buen sillón. De 3 cuerpos ese sillón. Tengo uno, te lo vendo si querés. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran Dove Regeneración Extrema. Los resultados, 8 de cada 10. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Seguimos en Desiguales, estamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y con Flor Alcaraz, nuestra gran compañera. Nos metemos de lleno en el informe de alquileres porque el miércoles sesión en diputados, lo charlamos.
una cuestión muy sensible, hasta dolorosa, son los alquileres. Subieron un 20% en 48 horas. Gastamos el 42% en alquiler para vivir en Buenos Aires. Imposible alquilar. Tremendo problema para alquilar en la ciudad de Buenos Aires y también en varias ciudades del interior del país. El Congreso va a volver a discutir la ley de alquileres. Vamos a buscar distintas voces para tratar de entender qué es lo que está en discusión. Desde que se aprobó la ley de alquileres en plena pandemia, hubo toda un achaque hacia esa ley que era la que está generando una distorsión en el mercado de alquileres. En el Congreso se vieron muy claramente dos posturas. Pidiendo nosotros desde Juntos por el Cambio la derogación de esta ley para resolver el problema de 7 millones de argentinos que están en una situación de crisis habitacional. No logro entender por qué el Frente de Todos, viendo la catástrofe habitacional que ha hecho esta ley, no quieren sentarse a votar la derogación. Yo creo que la derogación de la ley en sí misma no es la solución. La ley es una ley que quizás no tuvo todos los efectos que hubiéramos deseado que tuviera, pero también es cierto que es una ley que en una situación de disparidad está protegiendo los derechos de los inquilinos. ¿Qué significa que exista, digamos, una ley de alquileres frente a la vulnerabilidad que tienen las familias inquilinas? El estudio muestra que un alto nivel de los acuerdos de los inquilinos con los propietarios son informales, están por fuera de las normativas. Y por otro lado también aquellos hogares que están cubiertos por acuerdos formales, hay una heterogeneidad de situaciones, no todas se ubican de la misma manera. Yo soy Rosario, tengo 30 años, trabajo desde los 17, estudio en la Universidad Pública, Universidad de Buenos Aires. Alquilé toda mi vida, mi familia también. Sufrimos los abusos de las inmobiliarias. Hay un dictamen de Juntos por el Cambio que es profundamente regresivo para los derechos de los inquilinos. Lo que plantean en el dictamen es volver al plazo de 2 años, que obviamente eso beneficia a las inmobiliarias porque cada 2 años tendríamos que entrar a una inmobiliaria a pagar de vuelta un montón de guita. Los hogares cuyos principales sostenes del hogar son jóvenes entre 18 y 25, tienen una mayor precariedad financiera asociada a la condición inquilina que los hogares de otras franjas etarias. Con la ley que está vigente actualmente, ¿con qué problemas se siguen encontrando los inquilinos y las inquilinas? Principalmente problemas de dos tipos, ¿no? Uno, para acceder al alquiler hay muchos obstáculos, cada vez se exige más garantías, no se está respetando lo que establece la ley, ¿no? Esos plazos de indexación de 1 año o que se exija solamente 1 mes de depósito no se respeta. Estamos en niveles históricos de la cantidad de inmuebles que se están poniendo a la venta. Van destinados al alquiler de plataforma, como Airbnb o Booking, y van destinados, o en el peor de los casos, quedan vacíos, ¿no? Son inmuebles ociosos. ¿Cuál, por ejemplo, vas a derogar? La de alquileres. ¿La de alquileres? Sí. ¿Pero la hizo un diputado de Juntos, Lipovetsky, o no? La hizo nuestro gobierno, sí. Un error. A nivel internacional, la vivienda social y los alquileres sociales, las ciudades tienen por miles de viviendas, ¿no? En Argentina esa política no existe. Buen informe, Flor, como siempre. ¿Qué es lo que se discute el miércoles concretamente? Bueno, yendo atrás en el tiempo, esta sesión se pidió, allá cuando se debatió en esa sesión maratónica en diputados y diputadas, el alivio para los deudores de los créditos UBA, ¿se acuerdan? Ahí se pidió esta sesión, pasaron un montón de cosas en el medio y llegamos a una discusión después de la presión de la oposición para que se tratara. Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza fueron los principales que traccionaron para que esto suceda, pero también otros bloques que ahora podemos desarrollar un poco más con Gervasio. Y se llega postelectoral a este escenario con un lobby muy fuerte, sobre todo el sector inmobiliario, que está amenazando con quitar viviendas del mercado, que algo que ya sucede, digamos, ya está sucediendo más allá de la presión que están metiendo, que lo contabas muy bien al comienzo del programa. Se está discutiendo la derogación, que es lo que pide la oposición. Hay una carta, un texto que presentó el sector inmobiliario para modificar 2 artículos en particular y está la propuesta, el dictamen también del Frente de Todos, que busca modificar algunas cuestiones específicas. Hay que ver qué pasa en esta sesión que es el miércoles. Inquilinos Agrupados está llamando también a movilizar. Digo, este es todo el contexto en el que se va a dar esta discusión del miércoles. ¿Qué contexto necesitamos entender para darle raíz a esta discusión que plantea Flor el miércoles? Para mí, entender que la ley de alquileres es la ley más protectora de Latinoamérica. No hay en otro país
una ley así, que el mercado necesita que esa ley no exista. Sobre todo como ejemplo para otros países, cuando se votó la ley en el 2020, se inició la discusión en México, en Bolivia, en Paraguay, y no duró casi nada esa discusión. Que nosotros en Argentina, desde la dictadura, que el Estado no decidía el precio de los alquileres, hemos logrado recuperar esa herramienta. Recordemos que estamos hablando del derecho al acceso a la vivienda, que en este momento significa alquilar. Exacto. En el mercado privado, además. Sí. Y que hubo un golpe de mercado desde el minuto 1, que consistió en, primero, el mercado inmobiliario en los medios de comunicación diciendo que la ley no iba a funcionar, que el Estado no se tenía que meter en estas cosas, que si el Estado se metía no iba a haber viviendas en el mercado. Después, la otra herramienta es todos los meses informar en todos los medios de comunicación cuánto aumentaron los precios de los alquileres, para fijar precios, para fijar los aumentos, para comunicar al mercado cuánto tienen que aumentar. Y por otro lado, el incumplimiento sistemático de la ley, ¿no? Es decir, la ley no funcionó porque no se hizo cumplir, a tu criterio. No, yo creo que no es que funciona o no funciona la ley, funciona o no funciona la voluntad del Estado para garantizar derechos. Tengas la ley que tengas. Si sigue sucediendo que para hablar de este tema solo habla el mercado y las organizaciones inquilinas, evidentemente hay un Estado dispuesto a no intrometerse en algo tan central como garantizar que 10 millones de inquilinos e inquilinas en la Argentina puedan pagar el alquiler. Pero cuando vos le preguntás al Gobierno Nacional y el área del que depende este tema, dicen, no, en realidad eso depende de cada una de las provincias. Es ley nacional y siempre, sobre todo en gobiernos peronistas, fue el Estado Nacional quien tuvo políticas de vivienda para todo el país. Salvo que estemos ya en una etapa postmenemista, que es descargar sobre las provincias cuestiones fundamentales como hizo el menemismo con la salud o con la educación o con los recursos naturales. Entonces ahora también quieran cargar las responsabilidades del acceso a la vivienda. Porque además, cuando te dicen eso, también te dicen es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires. Y eso no es real. Eso no es real. Nosotros ahora movilizamos el miércoles al Congreso, pero hay movilización en Bariloche, hay movilización en Rosario, hay movilización en Córdoba. El drama del acceso a la vivienda, que es ni más ni menos que haber dejado en manos del mercado desde el 76 hasta el 2020 la decisión de el precio del alquiler, el precio del suelo, el precio de las viviendas en dólares. ¿Ustedes imaginan si durante 3 años, como sucedió con la ley de alquileres, todos los medios de comunicación dijesen no se aguanta más la dolarización de las viviendas? La dolarización de las viviendas no funciona. La crisis habitacional generada por la dolarización de las viviendas, estaríamos discutiendo ahora. Sí, claro. Que me encantaría que ocurra, la verdad. Flor tiene pregunta, pero ¿cuántas personas se alquilan hoy en la Argentina? 10 millones. ¿Flor? Sí, acá yo vengo con mi timing muy bueno de que se me vence a mí el contrato ahora. Consultas particulares no, Flor. Jueves y viernes asesoramiento presencial y gratuito en inquilinos agrupados. No, digo, si no el es miércoles... psicólogo, Gervasio. Pero casi, mi timing es sensacional. Digo, si el miércoles cambian algunos artículos, bueno, yo puedo entenderlo. Ahora, si el miércoles derogan la ley, digamos, ¿qué pasa si no hay ley, si no hay nada? El miércoles lo que van a hacer es la oposición junto con el bloque federal y de Provincias Unidas, que con algún vínculo con Massa van a dar el quórum y los votos para que en este nuevo consenso que se empieza a hablar, ¿no? Post derrota electoral, este consenso entre Unión por la Patria y algunos sectores del radicalismo. Ese consenso se va a traducir en la votación en el Congreso, por lo menos de un sector de Unión del masismo, para garantizar el quórum y votar que se vuelvan los contratos a 2 años y que los aumentos de los alquileres puedan ser todos los meses y sin ningún tipo de límite, o sea, sin ningún índice. En donde lo más grave sería que entonces a vos te podrían aumentar el precio del alquiler
todos los meses en un 10%, a mí cada 3 meses un 50%, a Nico, bueno, Nico está con ley de alquileres, por suerte, pero cuando se termine la ley, le podrían aumentar. Me cada encanta 4... que sabe la situación Sí, de cada todos, uno y cada inclusive una de los acá que están detrás de cámara, sí. de todo el mundo. O sea, queda en un mano a mano entre inquilino e inquilina. Que vuelva a la oscuridad Sí. lo que sucede con los alquileres y por lo tanto sea imposible para el Estado tener política que resuelva ese problema, Sí. porque no se va a saber ya. Claro. Me decían, che, a mí me aumentó 109% anual. 4 puntos menos que la inflación. 4 puntos menos. No se va a saber más. Por lo tanto, yo creo que 109, aunque esté por debajo de la inflación, es mucho. Y yo podría, si se cumpliese la ley, exigirle, organizaciones inquilinas, podríamos exigirle al gobierno nacional, como sucedió en otros países, que 109 es mucho para esta situación económica y por lo tanto decrete que sea un aumento interanual de 70%. Sin embargo, si no tenés índice, que es lo que se va a votar el miércoles, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Finalmente lo que se va a votar el miércoles es que el mercado inmobiliario vuelva a ser el que decide absolutamente todas las reglas para alquilar vivienda en Argentina. El miércoles vamos a seguir, seguramente, Flor, vayas Ahí a la estaremos. sesión a estar con el minuto a minuto. Gracias, Gervasio, por haber venido. Ya. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Este es Jorge. Mi viejo. Jorgito para los amigos. Él nunca entendió cómo hay gente que puede tomar café caminando. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. ¿O acaso hay otra manera de leer el diario? Siempre se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Ahí va. Gallego, ¿me traes la cuenta? Un clásico. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual paga con su celular. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, el Nación. Para todos, BNA. Yo podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de finde con las que comprobé que era cierto. Acá no decimos me parece caro. Ponemos excusas. ¿Hasta qué hora están abiertos? Voy a dar una vueltita y vengo. Acá, pará. Mirá que tenés promo con el banco y encima acumulás con la de Modo. Ahorrate las excusas. Ahorra con Modo. Te pago con Modo. Te pago con Modo. Modo, la billetera de los descuentos. Pa, ay, dale, pa, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Pa, mirá, me veo bastante fachero, Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DAV invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado, pero en lugar de cortarlo, les pedimos que probaran DAV Regeneración Extrema. ¿Los resultados? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que pueden evitar el corte gracias a DAV. Cortá con el daño, no con tu pelo. ¿Qué dicen? Con carpa, ¿Sugar o daddy? Con carpa. Mira con carpa. Hoy es noche de acción, La que necesita acción soy yo. Estoy para cuartito de helado, chongo y que me tapen los ojos como en Bird Box Barcelona. ¿La sabes? Esa tenemos que ver. Bird Box Barcelona. Yo estoy para ver la última de Pierce Brosnan y que me pasen cosas fuertes con ese abuelo. ¿Me estás prestando atención? Sí. Está en Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechemos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Muy bien, estamos cerrando Desiguales, pero quédense en la pantalla de la televisión pública porque a continuación llega SIC, periodismo textual, basurales a cielo abierto. El tema de hoy, efectos sobre la salud de las personas y las comunidades vecinas, las falencias que hay en el tratamiento de los residuos que representan una realidad a todas las ciudades de la Argentina. Así que quédense a continuación en Desiguales que llega SIC, periodismo textual. Nos vamos, será hasta mañana a las 9 de la noche. Chau, chau. Chau.